Hola Sagitario, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene, lo que no, simplemente déjalo ir al universo como siempre y espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esta lectura. Antes de dar inicio, permíteme darte un decreto de poder, una afirmación para el día de hoy que dice lo siguiente. El cosmos conspira siempre a mi favor, llenándome de sabiduría, fortaleza y abundancia. Nuevamente, el cosmos conspira siempre a mi favor, llenándome de sabiduría, fortaleza y abundancia. Ese es tu decreto para el día de hoy. Tenemos tu primera carta, que es el 7 de bastos. Bueno, esta es una carta que me habla de buenas noticias, noticias que estaban retrasadas, noticias que estabas esperando, Sagitario, que por fin llegan. Parece que tu teléfono va a comenzar a sonar con llamadas inesperadas. Veo mensajes, veo llamadas aquí de personas que no te esperabas. Parece que alguien te va a estar felicitando por algún triunfo, por algún logro. Veo algo relacionado aquí con felicitaciones. Me dice que te vas a llevar una gran sorpresa porque dentro de estas llamadas o estos mensajes aparece una específicamente de una persona que a ti te interesa demasiado y que de la cual hace tiempo que tú no sabes nada de esa persona. Entonces, yo veo que aquí vienen momentos de gran felicidad para ti porque también nos habla de un reencuentro a un futuro cercano. Yo veo que esa llamada se puede estar convirtiendo en un reencuentro, ¿sabes? Con esa persona especial, con esa persona que para ti es muy importante. Así es que prepárate porque veo que ese reencuentro va a ser fantástico. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Tenemos aquí este 10 de, este 10 de bastos. Bueno, esta carta me habla ya de un poco más como de liberarte de las cargas. Siento que estás trabajando o has trabajado bastante fuerte, Sagitario, y estás en un momento ya de la culminación. Me dice que hay algo que vas a estar dejando ya atrás, es decir, que vas a estar cerrando un ciclo y parece que te vas a tomar las cosas ya con mucha más calma. Te veo ya mucho más relajado, mucho más relajada. Veo también aquí disfrutando de la familia, disfrutando de pronto de tu recompensa, recompensa de tu trabajo, o también es que aquí me dice que de pronto hay una satisfacción en el hogar. Puede ser que en este momento estás iniciando algo con respecto a tu hogar, puede ser que estás iniciando alguna limpieza profunda, una remodelación, veo también aquí algo relacionado con, parece que estás como esperando que algo se termine. No sé si estás esperando, si estás construyendo alguna parte de tu casa, Sagitario, y estás como a la espera de que esto termine, ¿sabes? O sea, como que ya te urge terminar con esa parte de construcción o esa parte de remodelación. Pero me dice aquí, bueno, yo te veo bastante feliz y bastante contento, sobre todo relajándote y disfrutando de los logros que se aproximan. Vamos a ver tu siguiente carta. Tenemos el 3 de monedas. Bueno, esta es una carta fantástica porque me habla aquí de un viaje que pudieras estar haciendo con tres personas o dos personas. Puede ser que a lo mejor contigo sean tres o contigo sean cuatro, pero yo estoy viendo aquí tres personas con las cuales tú puedes estar realizando un viaje fantástico que tiene que ver con disfrute. Puede ser también que vas a estar visitando a tres personas o te vas a reencontrar con tres personas. Pudieran ser nuevamente, te digo, pueden ser dos, pero yo veo que aquí el encontrarte con estas personas, Sagitario, te va a traer mucha felicidad. Vas a estar conectando nuevamente, ya que me dice estas cartas, que posiblemente estas personas también te extrañen, porque no ha habido comunicación o hace mucho tiempo que tú no ves a estas personas y ahora que te reencuentras nuevamente, parece que surge algo que los va a mantener a partir de ese momento en que ustedes se reencuentran, los va a mantener como mucho más unidos o como mucho más comunicados. Así es que, bueno, yo veo aquí ese viaje que se va a estar dando y ese reencuentro. Vamos a ver tu siguiente carta. Tenemos el 2 de espadas. Bueno, yo estoy viendo aquí con este 2 de espadas, Sagitario, que hay una persona que va a aparecer, aparece en tu vida,
arrepentida. Me dice que esta persona en el pasado tomó una decisión equivocada. Siento que tú protegiste mucho a esta persona o tú la apoyaste demasiado, le diste demasiado o le brindaste tu confianza al 100% Sagitario y esta persona no valoró. Esta persona te pudo haber dado la espalda o esta persona hizo algo que te lastimó. Ha pasado ya un tiempo considerable en el cual nos dice que esta persona ha trabajado demasiado en sí misma y ya ha despertado su conciencia. Es decir, esa persona ha sido consciente del daño que se ha causado a sí misma y del daño que te ha causado a ti. Ahora yo veo que llega un momento donde esta persona cree que es el indicado, un momento muy, muy indicado para, para volver. Esta persona te va a estar buscando, quiere una segunda oportunidad. Me dice que está arrepentida y que quiere nuevamente como conectar contigo, pero que sí la veo siendo sincera. Esta persona te va a hablar con la verdad. Ya de ti depende si tú conectas nuevamente con él o con ella, eso ya va a depender, pero me dice que tienes que, bueno, las cartas te están anunciando que esa persona vuelve, ¿sabes? Tienes que estar preparado, preparada para lo que, para el regreso de esa persona. Vamos a ver tu siguiente carta. Tenemos aquí el rey de pentáculos. Esta es una carta que me habla de abundancia, de prosperidad. Me dice que llega el momento de la cosecha para ti, Sagitario. Veo momentos de mucha felicidad, de mucha estabilidad. Siento que ahora tienes los recursos o vas a tener los recursos suficientes para poder no solamente disfrutar y compartir con los tuyos, sino también aquí me habla de pronto de tener como un recurso económico para llevar a cabo algo. No sé si estás pensando comprar algo, comprar una propiedad, comprar un auto, comprar un terreno, invertir en un negocio, en un proyecto, pero me dice que estás fijando tu mente en algo hacia un futuro. O sea, si bien el dinero va a estar corriendo por tus manos, Sagitario, veo que vas a tener como mucho esta conciencia, ¿no? De que sabes que, y más en estas épocas donde el dinero prácticamente no rinde demasiado, entonces yo creo que aquí tú vas a tener como una estrategia, vas a poder disfrutar, vuelvo y te repito, de lo ganado, pero también vas a pensar a un futuro. Entonces yo te veo aquí de pronto ideando cosas, veo un proyecto que tienes en mente, un proyecto que va a ser bastante lucrativo, que va a ser, que te va a redituar bastante y que te va a dar una estabilidad a un futuro. Entonces, bueno, esto te lo digo porque la carta me está diciendo que no abandones esa idea, sino más bien todo lo contrario, que la planees, que la estructures, porque eso te va a traer beneficios por mucho tiempo y que al final del día te vas a dar cuenta que fue la mejor decisión que pudiste haber tomado. Vamos a ver tu siguiente carta. Mira, definitivamente yo veo dinero que llega para ti. Aunque aquí nos está diciendo la carta eh, que tienes que hacer como una pequeña pausa. Veo bastante dinero que llega para ti, Sagitario, pero también veo que puede surgir como la posibilidad de comprar algo, pero me dice que te debes de tomar las cosas con calma, porque va a haber muchas oportunidades para ti. Entonces no es como que debes de comprar lo primero que tú ves o a la primera oferta que a ti te hagan, no es como que debes luego, luego de dar ese paso, de tomar esa decisión, sino más bien que te lo debes de pensar y darte un tiempo, porque puede hacer que tú consigas o compres algo mucho mejor a un costo mucho más bajo. O ese dinero que tú piensas invertir en algo, lo puedes estar invirtiendo en algo que puede ser mucho más beneficioso, mucho más ventajoso para ti. Es decir, si tú estás pensando comprar de pronto, no sé, un automóvil, por ejemplo, de determinado año en determinado precio, puede ser que a lo mejor consigas un modelo mucho más reciente, un mejor vehículo al mismo costo que el anterior, ¿sabes? Pero tal vez con menos años, con menos kilometraje, un automóvil que se vea prácticamente como nuevo, y eso va a ser una gran oferta para ti. A que si tú das el primer paso a la primera oferta que a ti te llega, puede ser que a lo mejor te vayas a estar arrepintiendo, porque lo vas a estar viendo como una mala compra. Entonces, por eso te dice aquí que el dinero
lo vas a tener, el dinero va a estar fluyendo en tus manos, pero que debes de saber manejarlo, o sea, no ser eh, ostentoso en ese sentido y tomar decisiones apresuradas, ¿no? Por el simple hecho de querer conseguir algo rápido, termines tomando una mala decisión. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Tenemos aquí el 5 de copas. Mira, yo estoy viendo aquí con esta carta, Sagitario, a una persona que te vigila. Hay una persona que está muy cerca de ti, que nos dice que ha despertado sentimientos amorosos hacia ti, este Sagitario, pero que esta persona no se atreve a confesártelo. Nos dice que esta persona está muy al pendiente tuyo. Puede ser alguien que incluso veas todos los días o que tú tengas contacto con esta persona todos los días. No sé si es alguien, podría ser como un vecino, podría ser como una amistad, podría ser como alguien en tu trabajo, pero me dice que esa persona está muy al pendiente de ti y esa persona sufre. Esa persona sufre en silencio porque veo que hay aquí un poco de miedo, miedo al rechazo. Lo que me dice estas cartas es que esta persona de alguna u otra forma ha mostrado como ese interés hacia ti y que o tú no te das cuenta o es que simplemente no le tomas esa importancia, ¿sabes? Pero esta carta también me dice que esa persona se va a armar de valor. Esa persona se va a armar de valor y te va a confesar lo que siente, Sagitario. Así es que puede ser que te lleves una gran sorpresa, porque a lo mejor, si es que ya lo, si es que tú esto ya lo sabes, puede ser que vaya a ser un poco incómodo, ¿no? Tal vez, sobre todo si tú ya lo sabes y no sientes nada por esa persona, bueno, pues tienes que estar preparado para esto también, ¿no? De saber cómo vas a responder o cómo vas a afrontar esta situación. Porque puede ser una persona que tú quieras mucho, pero que simplemente es como una amistad, o sea, que tú quieras a esa persona como una amistad. O de pronto es que a lo mejor pudiera darse el caso también que algún Sagitario también siente algo por esta persona, pero que no sé si no te has dado cuenta de que esta persona también siente algo por ti o todavía queda como en tela de juicio, ¿no? O sea, como que todavía hay dudas, todavía dudas tú, Sagitario, que esta persona sienta algo. Y al hacerte como esa confesión, bueno, pues eso te va a venir como un balde de agua fría, pero también hablamos en un sentido de felicidad, ¿sabes? O sea, como que tú te vas a quedar un poco aquí pasmado. eh, Porque tal vez no te lo imagines, ¿no? No te lo imaginabas que esa persona también sentía algo por ti, no sé, pero siento que hay algo oculto, tanto para algunos Sagitario como para esta persona, que va a estar saliendo a la luz, pero que va a ser así como, vaya, pues que van a entrar en shock. Vamos a ver tu siguiente carta. Bueno, tenemos aquí el As de Pentáculos. Esta es una carta fascinante porque nos habla de tus deseos, nos habla de tus sueños, Sagitario. Me dice que algo se va a estar haciendo realidad, algo se aproxima, hay un gran éxito que está casi casi que a la puerta de tu casa. Me dice que pronto vas a recibir una noticia, pronto vas a recibir un regalo. Hay algo aquí que llega para ti que es como un gran logro, o sea, no es cualquier cosa, siento que es algo que te va a llenar de mucha emoción y que es un triunfo, ¿sabes? Es un triunfo que tú consigues. Puede ser que tenga que ver con relación al amor, puede ser que tenga que ver con relación al dinero o alguna otra noticia. No sé si estás esperando como una noticia de trabajo, pudiera ser también una noticia que tenga que ver con un reconocimiento o con una firma de contrato o que te van a recontratar, algo así estoy viendo, pero esto te va a llenar de mucha felicidad. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Tenemos aquí el 2 de bastos. Esta es una carta que me dice que vas a estar retomando alguna actividad. Pronto vas a retomar una actividad de la cual me dice que estás como ansioso o ansiosa, Sagitario. Quieres volver a algo, o sea, quieres como reintegrarte a algo, retomar algo, puede ser retomar un proyecto, retomar estudios, retomar un trabajo, eh, retomar un hobby, pudiera ser también. Y en algunos casos veo aquí un viaje lejano. Es decir, puede ser que a lo mejor algunos Sagitarios están en algún país y están pensando regresar a su país de nacimiento. O es que a lo mejor
digamos que tú hace años emigraste a otro país en el cual te estableciste, Sagitario, y ahora volviste nuevamente a tu tierra de nacimiento o a tu tierra donde están tus familiares, tus parientes, pero nos dice que es el momento como de volver, ¿sabes? Pronto veo que este viaje se va a estar dando, pero me habla de un retorno. Entonces, tómalo como te resuene. Puede ser que a lo mejor vas a estar retornando al lugar de tus orígenes, o puede ser que vas a estar retornando a un lugar donde tú has sido feliz o donde has conseguido el éxito, la abundancia, ya que tenemos también aquí el 7 de monedas, que en ese sentido nos dice, bueno, pues que Sagitario es como regresa a un lugar que lo hace feliz. Entonces, algo así vas a estar retomando. Aquí ya tómalo como a ti te resuene, porque te digo, también puede ser que a lo mejor vas a estar retomando, incluso puede ser una relación, ¿sabes? Y luego tenemos aquí el 2 de espadas que te decía de una persona que vuelve arrepentida, Sagitario, y aquí está el retorno, o sea que puede ser que tú sí vayas a estar regresando con la persona de tus sueños, ¿no? Con el amor de tu vida. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Tenemos aquí el 7 de espadas. Esta es una carta que me habla de liberación. Esta carta nos habla de cerrar un ciclo que ha sido como muy pesado para ti, Sagitario, ¿sabes? Que dices, no sé, por ejemplo, este año, que digas, este año me ha ido bastante mal o este año ha sido como bastante complicado, ¿sabes? Porque posiblemente no alcance a cumplir mis metas. eh, ha habido muchos obstáculos, he batallado mucho con el amor, he batallado mucho con el trabajo, he batallado mucho en la parte social, o sea, me habla de librar batallas, de librar obstáculos. Y me dice aquí esta carta, bueno, pues que este cierre de ciclo se va justamente con todo este tipo de negatividad, con todo este tipo de energía que te impedía avanzar o alcanzar como el éxito. Así es que velo como el final de la mala suerte, velo como el final de, pues de tu mala temporada, digámoslo así, Sagitario, velo de esa manera, pero yo veo que aquí va a haber liberación, y al haber liberación, obviamente comienzas a vibrar en una energía mucho más positiva. Tenemos aquí el 4 de copas. Bueno, esta carta nos habla que dice que para algunos, Sagitario, puede ser que se sientan un poco aburridos, puede ser que estés cansado aquí como de la monotonía. Veo más que nada como aburrimiento, ¿sabes? Y falta como de creatividad para algunos, Sagitario. Entonces nos dice que comiences a hacer planes, aunque sean planes pequeños, no sé, como salir un fin de semana a una fiesta, tal vez llamar a aquella persona que te interesa para hacer un plan, ya sea una cita, ir a tomar un café, ir al cine, leer un libro, eh, hacer como dinámicas diferentes, Sagitario, ¿sabes? Porque puede ser que a lo mejor estés cayendo como en la rutina y necesitas salir. Lo que te está diciendo esta carta, necesitas salir de este estancamiento en el que tú te encuentras, pero que tiene que ver también con una cuestión de decisión. O sea, como que tú has decidido a lo mejor encerrarte en tu casa y, no sé, ejemplo sería, ¿no? Estar todo el día en internet, por ejemplo, estar todo el día en internet, pero ha llegado un momento donde ya te sientes desesperado, desesperada y dices, bueno, ya me siento como que nada me satisface, nada me hace feliz, estoy aburrida, necesito hacer cambios. Tal vez necesitas, eh, te ayudaría mucho hacer ejercicio, no sé, cuidar más de tu salud, o sea, hacer cosas diferentes. Nuevamente te repito, hacer actividades diferentes para que puedas salir de esa rutina. Eso es lo que me están diciendo tus cartas. Vamos a ver cuáles son los signos que van a resonar con esta lectura. Tenemos aquí al signo de Capricornio, veo a Leo, veo a Escorpio, a Géminis y al signo de Aries. Números que van a resonar con tu fecha de nacimiento, día, mes, año, el de tu persona especial. Tenemos el número 1, el 10, el 12, el 17, el 28, el 45 y por último el número 33. Letras que van a resonar con las iniciales de tu nombre o de tu persona especial. Tenemos la letra C, la letra J, la L, la S, la D, la A y la letra M.
Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de estos mensajes haya resonado contigo. Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, mi querido Sagitario, te abrazo y te deseo muchísimo, muchísimo éxito.